Ah, vamos a orar un momento. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos esta mañana porque una vez más permite que nos reunamos, Señor, para tratar sobre tu palabra, para aprender y para considerar el mensaje que tienes para nosotros. Hoy que estamos finalizando ya el libro de Hechos y nos hemos paseado por la historia cuando empezó la iglesia, algunos personajes importantes y el trabajo que ellos hicieron, Señor. Y queremos dar las gracias porque nos ha dejado una guía, la que seguir, después de que todos estos hermanos en la iglesia primitiva iniciaron el trabajo. Te pedimos que nos bendigas hoy, que bendigas este tiempo, y en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que te oramos y te decimos estas cosas. Amén. Hoy corresponde el capítulo número 28 del libro de Hechos, es el último capítulo. Antes quería ver en el capítulo anterior, en el 27, en el versículo 20, al final del versículo 20, escribe Lucas: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. En el 22 nos damos cuenta que no todos habían perdido la esperanza. Había uno que no había perdido la esperanza, era Pablo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo, características de Pablo: oraba abundantemente, pero sobre todo confiaba en Dios. Pablo nunca dejó de confiar en Dios. Capítulo 28, versículo 3. Dice la palabra del Señor: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Okay. Una de las características de Pablo era que era un hombre de mucho servicio. Y aquí vemos que está haciendo lo que él sabe hacer: servir. No mandó a nadie a que buscara la leña, las ramas tenían que ser bastantes porque eran 276 náufragos, tenían que abrigarse. Y él fue. Tenía su vocación de servicio, está demostrada allí una vez más. Pero sucede que una víbora lo ataca. Ese es el primer ataque que tiene allí en la isla, después de naufragar a Pablo junto con todos los que iban en ese barco. Ese ataque proviene evidentemente de Satanás, que no quería que él llegara a Roma. Lo persiguió desde el momento en que él se convirtió, y todavía aún después del naufragio lo seguía persiguiendo. Muchas gentes dicen, y es una realidad, que en Malta no existen víboras. Y es verdad, en Malta no existen víboras. Y desde hace muchísimos años se tiene conocimiento de que no hay víboras. Y la gente dice que entonces, hay muchos que dicen que este pasaje es mentira, pero tenemos que considerar algo, que tampoco es algo comprobado. Malta está muy cerca de la isla Sicilia, la isla italiana, y es el territorio más cerca que ellos tienen, y ahí sí hay bastantes víboras, por eso las que los nativos las conocían. Pero vemos aquí que el primer ataque que tiene Pablo, atacado por una víbora, Satanás haciendo su trabajo. Cuando los naturales vieron la víbora colgando, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un homicida. Mire, hermanos, cuando las personas están sirviéndole a Dios, Satanás siempre los va a atacar. En este episodio vemos primero que lo ataca una serpiente, ¿no? Y luego lo ataca la misma gente tratando de descreditarlo. Cuando un hermano, un predicador, cualquier persona se encuentra haciendo un trabajo para el Señor, ese es uno de los ataques que puede sufrir, el descrédito. Oye, ahora este está predicando, pero
El tipo era un mentiroso, era un estafador, tomaba o cualquier cosa, era de mala conducta. Siempre va a haber alguien que nos va a descalificar. Este es el segundo ataque. Y aunque ni siquiera conocían a Pablo, ellos lo tildaron de asesino. Y Pablo era el único de los presos que iba ahí, que no se le había comprobado nada. Es más, iba a enfrentarse a un juicio porque no era ni criminal, ni era ningún delincuente, ni convicto, ni confeso. Sin embargo, lo tildaron de criminal. En el versículo 5, dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase, pero viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Tenemos el tercer ataque, y este es el más peligroso. Cuando alguien nos endulza el oído, ese dulce, nosotros mismos, porque alguien puede decir, oye hermano, qué buen estudio el que diste, qué buen sermón. Puede ser, y por lo general es de buena intención, pero si nosotros transformamos eso en orgullo, esa es la miel que a nuestros oídos Satanás va a transformar en veneno. Tenemos que tener cuidado con eso. Cuando alguien nos diga que estamos muy bien, hay que responderle, la gloria es para el Señor. Este fue el tercer ataque de Satanás y el más peligroso. Siguiendo con el texto, había allí un hombre que era el principal de la isla y los hospedó por 3 días. Vemos el carácter de este hombre, porque hospedar por 3 días a 276 personas y darles comida, pues es bastante gasto. Pablo, como siempre, con su vocación de servicio, este señor tenía a su padre enfermo y Pablo entró a verle. Pues curiosamente no entró Lucas, que era médico, sino Pablo. Y al verlo, dice que después de haber orado, le impuso las manos y el hombre sanó. Otro ejemplo de lo que podemos y debemos hacer los cristianos, orar por las personas. Esto me recuerda que en estos días pasados la hermana Narda Davis dijo que había visto un hombre accidentado, caído en el suelo, y ella oró. Eso era lo que Pablo hacía, orar. Eso es lo que nosotros debemos hacer, orar. Con este servicio que Pablo le hizo a este hombre, muchos enfermos venían, dice allí el texto, que muchos venían, y el último versículo allí, 10, dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Estaban tan agradecidos que no solamente por el hecho de Pablo confiar en Dios y pedirle al Señor sanación para este hombre y para las demás personas, no solamente ellos, los enfermos, tuvieron provecho, sino que también todos los 276 que iban a embarcar de nuevo hacia Roma. Esto nos enseña, hermanos, que orando, no solamente nosotros obtenemos el beneficio del Señor, sino mucha de la gente que está a nuestro alrededor, así sean hermanos o no sean hermanos, como nos comprueba aquí el texto. Luego dice que pasaron 3 meses allí y se embarcaron en una nave denominada, que tenía de insignia o de enseña, Castor y Pollux. Es una nave alejandrina. Este dato, al principio yo pues pensaba por qué está puesto allí el nombre de la nave, pero este es como un dato referencial de que esos hechos en realidad ocurrieron, algo sencillo, pero puntual. ¿Por qué? Porque esa nave también existió en los anales de la historia de todo lo que tiene que ver con Roma, que ellos tenían todo perfectamente computarizado, diríamos hoy en día. Existió esa nave, la insignia que llevaba el Castor y Pollux es el signo aquel del zodíaco de Géminis, donde aparecen los 2 gemelos, hijos de Leda y un de Zeus. Esto es otro dato histórico que nos da referencia de que esa nave existió y de que esos sucesos en realidad ocurrieron.
Más adelante narra cómo cuando ellos ya llegaron y desembarcaron en Roma, unos hermanos se vinieron a saludarlo. O sea, a Pablo no lo conocían, pero el amor que le tenían era tan grande y el respeto y la consideración que se vinieron hasta el foro de Apio y el sitio de las Tres Tabernas. Eso está como a 60 y tantos kilómetros de Roma por la vía Apia. Entonces hicieron un recorrido bastante para venir a ver a Pablo. Hay una cosa muy significante aquí a partir del versículo 17 y muy interesante para nosotros. Dice que Pablo, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado. Cuando el Señor le encomendó a Pablo su misión, él le dijo que fuera y predicara a reyes, gentiles y judíos. A los judíos era de último. Pablo aquí posiblemente hizo algo que no debió haber hecho, que él llamó a los judíos y en lugar de hablarles de Dios, en lugar de hablarles del Señor, él se puso a contarles de las vicisitudes que había pasado, de cómo había sido tratado. El Señor no lo mandó a eso. A nosotros, cuando nos mandan a predicar, cuando tenemos que hacerlo, hablarle a la gente, debemos obviar, no podemos estar hablando de nosotros, tenemos que hablar desde el Señor. Aquí en este punto, yo recuerdo una vez cuando el hermano Roberto Miranda, hace años que vino a Venezuela, y era temporada de elecciones en los Estados Unidos, un hermano le preguntó, le dijo: hermano, ¿cómo ve usted las elecciones en Estados Unidos, allá en el norte? Y el hermano Roberto Miranda, esa mañana, ese domingo, le respondió y le dijo: hermano, discúlpeme, yo no hablo de eso, yo hablo de Jesucristo. Esa es la respuesta correcta. El cristiano tiene que hablar es de Jesucristo. No puede estar como Pablo allí en este momento hablando de él. Y la respuesta la da el mismo Señor que por intermedio de estos judíos hace quizás reaccionar a Pablo. Dice entonces en el 21, entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. 22, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Cuando decía secta, se refería a los cristianos. La tildaron de secta, pero esto era lo que ellos querían oír. Ellos no querían oír de Pablo. Entonces Pablo reaccionó y en el 23 dice: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Esto sí era lo que Pablo tenía que hablar, desde la mañana hasta en la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por la de los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía y otros no creían. Normal en los judíos hasta hoy en día y entre todos nosotros. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, le refirió a los profetas. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Todavía más les dijo: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, discusión que todavía tiene. Y Pablo permaneció 2 años
enteros en una casa alquilada y recibía a todos, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Esto era lo que él tenía que haber hecho y no hablar de él. Entonces, esto nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que hablar de Cristo, hablarle a la gente de Cristo. Hay temas que uno trata con un vecino, con alguien, y cuando ya la persona se va y uno se despide, se va, se pone uno a pensar, ¿no? Pero y esto no fue constructivo lo que yo hablé con esta persona. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos tenemos que hablar de Cristo. Entonces, en resumen, aquí yo veo esto: mucha confianza en el Señor, confianza plena como la que tuvo Pablo, aunque todos habían perdido la esperanza, orar abundantemente y hablar del Señor. En este libro, de hecho, al finalizar, yo veo una particularidad, que en todos los textos, en todas las cartas, hay despedida, hay final, se termina el texto y entonces cumple con las normas literarias aquellas de el origen o el principio, el desarrollo, el desenlace y el final. Y aquí no veo final porque dice, y predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y pensando allí, algunos hermanos podrán estar de acuerdo o no, o algunas personas, pero da que pensar. ¿Por qué no tiene un final común como el que tienen las otras epístolas? Que dice así y termina despidiéndose, ¿no? Creo que el libro de los Hechos, que es el libro de la historia de la iglesia, todavía no puede tener un final, porque la iglesia está viva, la iglesia está dinámica y la iglesia está creciendo. Y esto nos deja un camino como una ventana o una puerta para nosotros seguir transitando de ahí en adelante, predicando la palabra del Señor. El oficio que ya estos hermanos, por haber muerto, no pueden hacer. Entonces, pienso que sea de esta manera. De todos modos, la enseñanza del libro de Hechos que nos deja es cómo actuar el cristiano, cómo debe actuar y cómo debe conducirse en cuanto al trabajo de cuidar, mantener y hacer crecer la palabra del Señor. Traer más almas a los pies del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, muchas gracias te damos porque hoy has permitido que concluyamos el estudio de este libro de Hechos, donde hemos aprendido algunas cosas que no sabíamos y las otras las hemos repasado. Te queremos dar las gracias porque tu palabra siempre trae una enseñanza y te queremos pedir que esa enseñanza se quede enraizada en nuestra mente, en nuestro corazón, para que compartidas con otras personas que tal vez no te conozcan, dé fruto y todo sea para tu honra y para tu gloria. Es tu palabra, y ella debe crecer y nosotros debemos no solamente oírla y hablarla, sino también vivirla y compartirla con los demás. Te agradecemos nuevamente por tu presencia y por tu bondad y misericordia con nosotros. Es en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que te hacemos estas oraciones. Amén.